barrio en específico, que es el barrio de la Merced, que constituye muchas calles. No es el mercado de la Merced, es un barrio, es una zona en la que pues tiene que ver con Jesús María, Soledad, Guatemala, Academia, Corregidora, otras calles, Correo Mayor, Uruguay, en la que hubo una presencia no solamente de judíos, también los libaneses, los armenios, los españoles, se establecieron en esa zona. Hay quien dice que la calle de Corregidora era conocida como el Canal de Suez, porque ahí se hablaban lenguas semíticas, ¿no?, del Medio Oriente, porque se juntaban todos estos inmigrantes para llevar a cabo todas sus actividades comerciales, sociales, culturales y demás. Entonces va a ser una charla alrededor de imágenes. Yo no traigo nada escrito, pero las imágenes nos van a decir muchísimo de lo que yo les quiero decir. Y me voy a ir de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro. O sea, primero que nada llegaron los judíos del Imperio Otomano. Entonces vamos de lo macro, les digo, hasta aterrizar ya en el barrio de la Merced. Y tenemos imágenes del Medio Oriente. Aquí está, este es de Musali. Te dije que iba a traer algunas. El señor Emilio Musali está al extremo derecho, que era su tío. Aquí no sabemos quién es una imagen, son imágenes poderosas de estas presencias que, bueno, el rabino Abraham Leví, tenemos aquí gente de la comunidad sefaradí, fue el primer rabino que llegó de Salónica, que hablaba ladino, ¿no? Y un hombre de la familia Dana, que, pues viejísimo, ese señor no llegó a México, fue una fotografía que llegó con su hijo, porque no querían olvidar a los parientes. Y bueno, estos documentos en árabe, que fueron documentos de llegada, en árabe, en francés, y luego van llegando judíos de países ashkenazim, como esta familia de Rusia, que hoy es Ucrania, que la revolución rusa los hizo salir de allá y buscar otros derroteros, o esta familia de Polonia. Vean los rostros y lo que estaban, bueno, esta foto es de la familia de Perla Kinich, aquí tenemos a sus descendientes, aquí está, ¿no? Ah, pues estaba en uno de sus álbums. La anterior es de la familia Unikel. Es una gran foto, están en Rusia. En este caso es el pasaporte del señor Hitler, que fue el que hizo la Shejitá por primera vez. Él también era Hazán, pero pues él llegó de Polonia. Esa foto también es de su familia. Miren por favor a los rostros, imagínense el shock de la llegada. Y bueno, toman, esto también está en un álbum de tu tía Perla, es de este tamaño la foto, era la foto de un pasaporte, pero al ampliarla se ve preciosa. Y toman muchos el barco Mexic o otros barcos, pero este pues es un anuncio del periódico Der que anuncia viajes tanto de ida como de regreso para los que quieren ir a Europa. Y 1931-32. Sí, que es increíble que ya están ofreciendo boletos para ir a Europa. Se me hacía complicadísimo, pero hubo quienes fueron. Aquí tenemos Raquel, a la señora Raquel, cuando en 1931, a los 2 años, fue con su mamá a Europa a dar un pésame. Ya estaban en México, pero tomaron ese barco y se fueron para allá. Este es del archivo de la comunidad sefaradí, entonces es otra familia. Estas imágenes de los barcos y la llegada, este es del archivo de la señora Raquel Friedman, que está aquí con nosotros, que tiene el archivo más impactante que he visto en mi vida, y las mejores fotos de los judíos que llegaron a México, porque su papá tenía una cámara y eso era totalmente inaudito, porque pues antes tomar una foto era rarísimo y les tomaban una, pero aquí el señor Mills tenía una cámara. Y entonces miren nomás esta foto, el encuentro, la estación de trenes en Buenavista, o ¿dónde era? Buenavista o
San Lázaro. O esta otra que no he sabido, esta es de la familia Semach. No he sabido si es en Europa o en México. Los edificios de atrás a mí me hacen pensar que esta despedida es en Europa, pero no estoy segura, y es una foto que está fuera de foco desde su origen, pero es preciosa. Y bueno, vámonos de lo macro hacia, ya llegamos a la Ciudad de México. Al principio los que llegaron del Imperio Otomano, sus taxis para llevarlos al hotel, a la vecindad o a la Plaza Mayor para ver dónde van a dormir, eran así, eran calandrias que llegaban con toda la mercancía, no la mercancía, las valijas que traían sus pertenencias. Y este zócalo, que en esta foto es muy significativo porque es la parte frontal de esta tarjeta postal, que llegó a Grajewo, en Polonia, desde México, alguien que está seguramente, y luego les voy a pedir a los expertos en Yiddish que me digan qué dice esa tarjeta postal, seguramente son evocaciones muy poderosas de lo que estaban viviendo de esta plaza. Y entonces, bueno, esta familia que eran aquí dice Lewinson, ellos me dieron esta postal, está en Yiddish, sí. Y el Palacio de Bellas Artes todavía con su estructura inacabada, como pueden ver. Esto es lo que vieron nuestros padres, nuestros abuelos, este fue el Bellas Artes que vieron, era un esqueleto todavía inacabado, porque aunque se empezó en 1904, se inauguró en 1934, ya era otra época también en el arte y demás. Y nos vamos acercando, este es el canal de la acequia de Roldán. Todavía los que llegaron en la época de Porfirio Díaz, que fueron algunos, les tocó ver agua en Roldán. Esta foto yo la he visto parada en este lugar, y aunque está seco, todavía mantiene los mismos edificios. Es increíble, en la calle de Roldán. Y ahí se van encontrando con pues las diferentes escenas alrededor del mercado. Esta foto me fascina porque, pues bueno, nos muestra una escena del mercado, pero estos dos personajes seguramente son inmigrantes. No sé si judíos, españoles o qué. Ahí tienen la llave del agua y demás. Y van llegando a este barrio regenteado, no a la zona europea de México que Porfirio Díaz la convirtió en este precioso lugar, sino a la zona más local, más llena de vida local, que es el barrio de la Merced. Y, por ejemplo, Isaac Tabá, en su libro Esperanza y Realidad, cuenta que cuando él llegó a México y tomó el taxi, que era de caballos, el taxi los dejó en la esquina de Corregidora y Manzanares, porque ellos vivían en Manzanares, pero la calle era tan estrecha que desde Corregidora bajaron sus bultos y se fueron caminando porque el taxi no pasaba. Y entonces, imagínense algo así, un callejón. Dice que estaba enfrente de un mesón de no muy buena fama y que ahí vivían, y pues sí, Manzanares toda la vida ha sido la zona de las prostitutas, que con Marcelo Ebrard se quitó el carrusel famoso, que era una cosa espantosa, que era un carrusel de mujeres que daban vueltas. Yo todavía lo alcancé a ver desde afuera, y los hombres escogían con quién se iban a quedar. Y llegan a estas calles, ¿sí? Jesús María, Manzanares, Santísima, Alhóndiga, Academia, Justo Sierra, que no está exacto en ese barrio, pero está a 2 cuadras de lo que ya se considera el barrio de la Merced, Loreto, Soledad, Roldán, Limón, todas estas calles, y ahí donde se hablaban diferentes lenguas. En el caso judío me faltó encontrar algo que estuviera en ladino, pero pues ese era muy parecido al español, pero se encuentran en una zona, en un Babel, y empiezan a habitar vecindades. Esta es una de las fotos más increíbles que he podido conseguir, ¿no? Es la familia Jalabe en una vecindad, probablemente en la calle de San Antonio Tomatlán. Como ya no existen muchas de ellas, yo no encuentro los lugares, y a veces sí. Y entonces ahí empiezan a convivir con gente de otras culturas,
con esos patios que eran patios de convivencia, donde la vida era mucho afuera y donde están los inmigrantes judíos al lado de oaxaqueños, al lado de católicos, al lado de libaneses, al lado de sefaradim con ashkenazim, y entonces ahí se da esta convivencia, ¿no? Estas dos fotos son del libro que hizo Paloma Zulkin, no sé de qué archivos son, pero están en ese libro, son preciosas. O estas, que esta me la dio Vela, aquí está el señor Mishkin, el viejito que pintó el techo de Justo Sierra y que vivía en Jesús María 21. Ahí en la esquina hay una cantina de 1890. Y ya soy amiga del señor de la cantina y ya me dijo que él me va a ayudar a entrar, a ir a esa azotea para ver si se puede reconocer. Te invito. Y esta... ¿Cómo se llama la cantina? La Potosina. Y lleva ese nombre no por San Luis Potosí, sino por un lugar en España, que los dueños eran españoles, y que yo pensé que aunque está en el corazón del centro judío de ese tiempo, en la esquina de Moneda y Jesús María, yo dije, bueno, los judíos no eran dados a la bebida, y tenían que ahorrar, pero el señor Podlipsky, con quien fuimos a filmarlo por ahí, que era el hijo del carpintero de la comunidad, me dijo, sí usábamos esta cantina para jugar dominó. Entonces era al lado de, espero poder reconocer este lugar. Y esta foto, que es preciosa, es de la familia o Lisker o Levinson, porque los Lisker Levinson me dieron muchísimas fotos y me confundo, a veces lo tengo apuntado, pero creo que es de la familia Levinson, en la calle de Loreto, número 8. Esta foto sí la llevé y sí la reconocimos. Pudimos ver que era ahí y eso fue muy emocionante. Bueno, miren esto, carbonería. Era una época en la que no hay refrigeradores, o lo que usaban eran unos bloques de hielo donde ponían encima la carne, si es que podían comprar carne, donde ponían encima las tunas para que estuvieran frías en el verano, pero para calentar el agua para bañarse la vez a la semana que se bañaban, o para calentar la comida era con carbón. Entonces esta imagen de una carbonería pues es padrísima. Y todos empiezan a dedicarse a la venta de cosas. Si eran arquitectos, si eran ingenieros, si eran doctores, la gran mayoría no pudieron ejercer, tuvieron que dedicarse a este oficio que era cargarse el cuerpo de mercancías, ir por las calles con las 3 palabras en español que conocían porque no sabían español, y cargaban con una libretita. Y entonces cuando la gente pobre le decía, no te puedo comprar, decía, no te preocupes, y sacaban la libretita, decía, dame tu nombre, tu dirección, y la gente daba su dirección. Era una ciudad segura, era una ciudad tranquila, y le iban a cobrar los abonos cada semana para poder solventar los gastos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos al señor Semach con el señor, creo que es Semach, el otro, Benjamín Semach. Sí, Benjamín Semach, que él escribió sus memorias en yiddish y alguien las encontró ahí ya cuando había muerto y las tradujeron y las publicaron. Y el de allá es el señor Itzkovich. Se convirtieron en sus traductores, se convirtieron en, le decían, esto puedes comer, esto no puedes comer, este te está transando, o a veces a lo mejor ellos mismos eran los que los estaban transando, pero en general eran ya parte de sus familias. Y tenemos que muchos después ya pudieron rentar un puestito en algún mercado, como el Volador, la Merced, en San Juan, en el Hidalgo, y hacerse de alguna tiendita, como la Flecha, que era de Felipe Lisker, que estaba primero en Jesús María 28 y luego en Corregidora 45, que tuvo un incendio tan grave, porque ellos vendían pólvora, que salió en las noticias cuando a finales de los 30, 8 personas murieron en el incendio que hubo en esta tlapalería. No es esta, esto es otra cosa. La foto de la derecha es nada más la tarjeta comercial. Y bueno, muchos empezaron a coser
a coser ropa en sus casas, adentro de las vecindades, el cuarto donde la mesa era para desayunar, luego era para preparar la comida, luego se quitaba todo y se convertía en la mesa para cortar las telas o para extenderlas y hacer los moldes y demás. Y también ahí, pues en esa misma mesa en la tarde se podía convertir en la mesa de la tarea de los niños. Pero pues las sastrerías eran importantes. Esta que estaba en Colombia, del señor Krause, era el abuelo de Enrique Krause, y hay muchas historias muy bonitas de esa sastrería. Por ejemplo, donde dice que él tenía ideas de izquierda, progresistas, era un intelectual, y que la gente venía a platicar con él a la sastrería, se sentaban y hablaban de política. Y también cuentan que una vez llegó un señor muy elegante, puso la pistola con incrustaciones de brillantes en el mostrador, pidió así por metros y le dijo: es que usted es el mejor sastre de México, déjenme agradecerle, no sé, le puedo dar una gasolinería o algo. Resulta que era el hermano del presidente Ávila Camacho. Y así se podía haber visto esa sastrería por dentro. Esta foto es del archivo de Manuel Taifel, que me da tristeza que no esté hoy aquí para compartir con él estas fotografías. Y tenemos el tema también de las escuelas que surgieron en la Merced, pero antes de que surgieran las escuelas judías, los inmigrantes tuvieron que inventarlas, y antes de eso pues iban a la escuela pública en la mañana, que eran varias, había ahí en la Merced, había varias escuelas públicas. En este caso la señora Perla Meckler de Hinich, ella me prestó esta foto, que es una joya, y no supo dónde era, pero es en el centro, ¿no? Esta escuela. Y tenemos esta, que están todos disfrazados para alguna ceremonia, en la Marcelino Dávalos, que está en la calle de Academia, número 14. Ahí fue la señora Cecilia Chonkowski de Kleinbaum quien me dio esta fotografía, o esta, donde este güerito es Jacobo Zabludowski, que está en la calle de San Jerónimo, es la escuela primaria República de España, que él dice que fue lo mejor que le pudo haber pasado, que tuvo profesores que eran refugiados españoles, que qué bueno que no lo mandaron al colegio israelita, a donde sí mandaron a su hermano, porque él fue muy feliz en la escuela pública, que nunca le hicieron el feo por ser judío, que nunca lo hicieron diferente, y que aprendió muchas cosas y conoció a mucha gente. Entonces, bueno, una vez que iban a las escuelas públicas en la mañana, algunos empezaron a tomar clases con algún moré, con algún jajam, con algún maestro en las tardes, para tener algo de judaísmo. Esto era el interés de algunas familias. Entonces en Jesús María 23 estaba el Rebbe, este personaje que parece de Bashevi Singer, que está al centro. Era un maestro que era de la familia Ostrowski, como pueden ver aquí. Se parece muchísimo a David Ostrowski, pero la foto me la compartió su primo Dan. Y este Rebbe en la vecindad recibía a los niños uno por uno. Aquí fueron las hijas de Kung, Cecilia y Paloma estudiaron acá, aunque eran casi puros niños. Y aunque la mamá, la señora Rickles, se salió de Jesús María porque se sentía encerrada en un gueto, a sus hijas las mandaba diario a estudiar con el Rebbe, entre otros. Y también en la Santísima había un jajam que daba clases en las tardes para los niños que hablaban árabe, ¿sí? Y empiezan a surgir las escuelas judías, como el Atijía, que estaba en Rodríguez Puebla 35, que la enseñanza se hacía en árabe para aprender el español, porque tuvo el registro oficial de la SEP. Y también el Colegio Israelita de México, que tuvo su primera sede en Colombia 39. Esa foto, que es muy oscura y muy mala, es como de un periódico, pero es el primer salón de clases, que era en un cuarto de la vecindad de Colombia 39, que no es la Merced, pero casi todos sus alumnos
iban de la Merced a la calle de Colombia a estudiar. Mi papá estuvo ahí, por eso le dije Colombia y luego Mira. Naranjo. Sí, porque en Colombia hubo 3 locales, primero el 39, que eran 2 cuartos, luego en el 12, y luego en el 16 ya toda la vecindad ya era la escuela. Y luego se fueron a Naranjo y luego ya al colegio de la del Valle. Este es la primera sede de la Yafne, que estuvo en Jesús María número 3, donde estaba el Shul. No sé si han oído esta historia que a mí me contó Nati Burbich, Nati Ocon, de el abuelo que le manda la carta al papá y le dice, o sea, el abuelo creo que era de ella, cuando era un muchacho que vino a hacer la América, le manda una carta al papá, le dice: papá, vende todo, vente a México, en México estamos muy bien, tenemos trabajo, la gente es muy buena, el clima es excelente y hasta tenemos un shul, el shul de Jesús María. Bueno, en ese shul estaba esta escuela de donde está esta preciosa foto. Primero y segundo año. Sí. Mir Lernen in Yavne. Yo creo que lo escribieron para tomar la foto. Perdón, ¿qué dice? Estudiamos en Yavne. En Yavne. Estaban bien vestidos los niños, mira, con corbata. Yo creo que les dijeron que les iban a tomar la foto ese día. No sé. Pero sí, con corbata y traje, es una muy buena observación. Y ahí mismo en Jesús María empezaron, también había un salón donde se hicieron bodas, como esta boda que es de la señora Berta Burbich con el señor Klipp, y ellos se casaron en Jesús María 3, y la invitación yo la tengo, y dice: tengo el gusto de invitarlos a mi enlace con la señorita Berta Burbich, y los espero, no sé qué. O sea, el novio invita, porque los papás no estaban. En este caso ya sé que los papás no vivían, pero en muchos casos no estaban porque no estaban en México, estaban esperando que les mandaran el boleto, estaban esperando el permiso, estaban esperando el dinero, y fue muy desgarrador. Esas despedidas fueron muy desgarradoras. Muchas veces no sabían si los iban a volver a ver, y en ocasiones no los volvieron a ver. Y seguramente esa novia, 9 meses después de esa foto, tuvo un hijo y no estaba su mamá para ayudarle, y esto fue muy difícil. ¿No son los abuelos de Miguel Klipp? Puede ser, son los abuelos de Dafna Feinholz, de la hija de Bora. Entonces no sé si son los mismos. Son primos hermanos. Bueno, aquí vemos en la azotea de Academia número 9 a la señora Geisman con su hijo que vive, el señor Geisman. Ellos tenían, y por eso están vestidos así, un local, o sea, ellos ahí vivían, pero en un cuarto servían comidas para inmigrantes. Esto era muy importante para que los inmigrantes se pudieran sentir menos lejos de casa. Si les das de comer lo que es la comida casera de su mamá, se van a sentir, o nos vamos a sentir, un poco mejor. Entonces ellos servían estas comidas y daban crédito. O sea, aquí había matzebol, aquí había a lo mejor pasta, ¿cómo se llama? Lokshun, que hacían en la casa, chont a lo mejor. O sea, eran comidas que servían ellos, y además en esa vecindad, que es parte del tour que yo hago en Academia 9, son 12 departamentos y ellos tenían uno, y cada diciembre les tocaba preparar una de las posadas y participar con todos los vecinos con las posadas. Bueno, y tenemos el tema de la carne. Para los que cuidaban kashrut era muy importante poder tener carne kosher, y yo me he dado cuenta que muchas familias que, aunque no cuidaban nada, el tema de la carne la compraban kosher, como que era una manera de decir: bueno, pues esto sí lo tengo, esto sí lo hago. Y aquí tenemos al primer shohet que llegó a la Ciudad de México, y se llamaba Shlomo Lobatón. Llegó de Alepo en 1910 y vivió en la calle de Jesús María también, y también ahí en ese lugar tuvo rezos, que en 1913 le cayó una bala del cañón de la decena trágica, y como no explotó, todo fue considerado un milagro. Entonces el Jajam Lobatón, otra vez con esto.
tenemos a otro Scholket, que es el señor Gittler, que es el del lado derecho, que cuentan, y en un libro de Cecilia Kung está preciosa la descripción, dice que el banco bajo era su trono, y que él estaba sentado, la gente iba, escogía los pollos vivos con las manos, y se lo daban a él le cortaba el pescuezo y lo aventaba a una palangana donde estaban los desplumadores. Entonces lo cortaba, lo aventaba, lo cortaba, lo aventaba. Dice, era un movimiento mecánico. Entonces, bueno, ahí está posando para la foto. Y había otra carnicería que era la del señor Kurchansky, en el número 30 de Jesús María. Aquí tenemos a otro Shohet que era Litmanovich. Esta foto me parece maravillosa. Y esa de allá, que es en la esquina de Soledad y Jesús María, otra carnicería que atendía el señor Brown y que tiene el kosher escrito en la pared, ¿no? Entonces eso es padre. Y me la pasó esa foto un arquitecto del fideicomiso del centro histórico, que no es judío, pero que hizo el tour y dijo, tengo una foto que te va a interesar. Aquí tenemos a la señora Dantus, que atendía la Palestina. Fíjense en los nombres de las tiendas también. Esto es interesante. Hay una nostalgia. Ahorita vamos a ver otras. Y ella en este anuncio dice que ofrece toda clase de arenques, herring, pepinos, vinos y licores a los mejores precios, obviamente. Y ellos preparaban el corned beef. Y hay un actor que se me olvidó su nombre, que para mí no era conocido el nombre, pero ella me contó, la hija, Celia Dantus, que vive y que la fuimos a filmar ahí a Jesús María 18, ella cuenta que este actor venía con su mamá y le decía, he estado en muchas partes del mundo, incluso en Nueva York, nadie hace un sándwich de corned beef como el que hacen ustedes, o era pastrami o algo así. El pan lo compraban con el panadero que estaba en Jesús María 23, el señor Goldberg, que tenía la perla. Cinturones, bolsas, carteras, pecheras, collares, todo esto era también ahí en esta zona. Está en Jesús María 38 y por otro lado la varsoviana, que esa era de María Mishkin y que vendía también panes. Eran mucho más que la panadería, mucho más que la carnicería, eran lugares de información. ¿Quién se murió? ¿A qué hora es el entierro? Tengo una prima que me late para tu sobrino, vamos a traer de la Matze de no sé dónde, o sea, eran centros de información fundamentales para una inmigración que está en un país donde no conoce a nadie, donde no conoce nada, donde no hablan el idioma. Estas casas se volvieron sumamente importantes. Otros establecimientos, bueno, el que vende la matzá kosher le pesa, que era el señor Filler, y que ofrece a 53 centavos el kilo y a 27 centavos el medio kilo de la matzá higiénica, bien horneada, deliciosa y kosher. Todo eso dice ahí que están ofreciendo, barata. Sirotsky, el señor Sirotsky, que todavía vende su pan. Mi mamá todavía hasta hace poco lo vendía en la pastita, que la pasta está en cuadritos y demás. Ahora, este anuncio de acá me encanta, también era de Filler. Él vendía refrescos y sifones y te los llevaba a tus fiestas, pero fíjense cómo se llama, la flor. Podría llamarse Die Blume, o cómo se dice en yiddish la flor, Die Blume, pero le puso la flor, en español, pero con letras en yiddish. Y hay muchos de estos anuncios con apropiaciones del lenguaje del español escritos con letras hebreas en yiddish, y esto es muy interesante. Entonces, bueno, ahora quiero decir que todos estaban en Jesús María y sus alrededores, pero tengo mucha más información de los Ashkenazim por estos anuncios del periódico Derbe, por que muchos siguen vivos y me pueden seguir platicando, porque llegaron después. Los judíos de Alepo, de Damasco, los judíos de Grecia, de Turquía, llegaron mucho antes, y mucho antes se fueron a la colonia Roma, a la colonia del Valle, a otras colonias, y entonces tenemos mucho más información de ellos en la colonia Roma de lo que tenemos en el centro, pero sabemos
que todos vivían por ahí cuando llegaron. Aquí tenemos el Mercurio de Sara Makovsky, que cuentan que era una señora chaparrita, gordita, que se arremangaba las mangas y con la mano sacaba de un barril lleno de vinagre los arenques, los pepinos, los envolvía en un periódico y así te lo entregaba. Porque pues no había plástico, no había bolsas de plástico. Y la Viena, que era una panadería que vendía pasteles y que te aseguran que si compras tus pasteles con ellos en Rosh Hashanah, vas a tener una fiesta muy feliz. Bueno, y todas estas tiendas también ya como boneterías que venden ropa interior, calcetines, pañuelos. Fíjense quién es la señora que está atendiendo esa bonetería, es la mamá de Haya Torenberg, es la señora Rodolf. O Corregidora 20, aquí tenemos otra vez a Raquel en brazos de su madre en el balcón de Corregidora 20, que está viendo la calle junto a lo que fue el Hotel El Nacional, donde había una cantina. Esta es una foto extraordinaria y que nos muestra al fondo el Palacio, o sea, no es el Palacio Nacional, sino el Zócalo con, si se fijan acá, todo esto al fondo llegan a el Zócalo y ahí está pues la casa donde vivía la familia Mills, donde el papá tenía su consultorio dental y ahí vivían también. Y tenemos que en el mismo número, pero en otro local, en algún momento estuvo la ferretería, cuchillería de los Husitman. O aquí está Perla, Perla Rusansky de Hinich en la tienda Almacenes Soledad, en Soledad 49, donde vendían ropa y que duró hasta los años 80, si no me equivoco. Fue una tienda muy, muy longeva. Sabemos, estas fotos aparecieron en un archivo que no es familiar de ninguna familia, sino en un archivo donde tienen fotografías históricas del barrio, y encontramos esta de el almacén de calzado de los Kletzer y el Capricho de los Feinstein, que me encanta el nombre, no sé por qué le pusieron el Capricho. ¿Pero qué vendían? Pues vendían zapatos en el Capricho y los Kletzer también. En Corregidora también había muchas zapaterías y muchos eran paisanos, la mayoría eran ferreteros, cuchilleros y demás. En estas fotos también aparecen los anuncios de las películas de los cines. Ahorita vamos a ver otras más, porque voy a entrar al tema de la recreación, las excursiones, los picnics. Esta es de un archivo de una señora que se llama, y a lo mejor son parientes, Sonia Rayek, aunque probablemente es de la familia de su esposo, pero es una foto preciosa porque tienen el Vagamon o el Sheshbesh, ahí al centro están los niños, están toda la familia jugando Vagamon, pasa. A lo mejor. Sí. Tengo otra de esa familia que no la traje, que tienen de los Mizrahi. Ah, ok, es de los Mizrahi, porque también de Rayek me compartieron algunas fotos, pero sobre todo de los Mizrahi. Entonces, bueno, se llevaban las cobijas, se llevaban la comida, se llevaban calabacitas rellenas, aceitunas, pan, huevos duros, jalawe y lo que encontraran para poder convivir en Chapultepec, en la Alameda, en el desierto de los Leones, en las cascadas de no sé qué. O sea, eran los momentos de felicidad de estas familias que vivían en la Merced pero salían los fines de semana. A Xochimilco, típico, ¿no? Se llevaban muchas veces comida porque muchos no acostumbraban comprar las quesadillas o lo que vendieran allá. Y esta también es del archivo de Raquel Friedman. Están en las grutas, miren qué foto tan preciosa, en Cacahuamilpa. Y me encanta porque además dice Viva México, que es como para portada de algún libro sobre inmigrantes. O aquí también de Raquel. Ah, es
la familia Klatchky, la anterior, parientes de Sarah Meckler. Y esta son tus papás, en las pirámides de Teotihuacán. Miren nomás qué foto. Con las fotos que tiene Raquel, que tomó su papá sobre la Ciudad de México, se podría hacer una gran exposición sobre la ciudad de los años 30, solamente con sus fotos. Miren, aquí están anunciando las películas. Uno de los cines importantes fue el Cine Mundial, porque estaba en Corregidora y Jesús María. Era un cine en la Merced al que asistían muchos inmigrantes, y aquí vemos dos lugares donde se están anunciando las películas, y ese tiene también una carbonería. Y miren también los nichos, o sea, los inmigrantes judíos llegan a una ciudad llena de referencias católicas, que están en las campanas de las iglesias, en los nichos de los santos, de las calles, en las iglesias que abundaban y que siguen abundando. Pero ellos pudieron encontrar la libertad y ser judíos libremente, sin ninguna restricción en ningún momento. Incluso cuando fue la guerra cristera, los judíos tenían permiso de ejercer su religión, porque el problema no era con ellos, era con los católicos. Aquí vemos el Cine Mundial, que hoy ha perdido su fachada, que esta no es tampoco la original, pero que en algún momento fue así, en un estilo totalmente mudéjar, ¿sí? Y pues otra de las cuestiones que tenían que ver con la vida cultural fue la imprenta. Una de ellas estaba en Soledad y era la imprenta Energía. Hubo muchas publicaciones que hicieron los judíos. Hubo pues las crónicas de Moisés Rubinstein, hubo los libros que editaron, el de Tres Caminos, que Becky lo tradujo al español y que se lo agradecemos, para entender los poemas de Glantz, Klikovsky y Berliner y tantas otras cosas. Bueno, esto es bien interesante. Suponemos, pero todavía no es seguro, que esa foto lo que sí sabemos es que son puros señores turcos, judíos turcos, que están en su descanso. Lo más seguro es que están en un café, o sea, se sacaron su sillita para tomarse un café, en un pasaje comercial que estaba en la calle de Corregidora número 7, ya no existe, ya hay otra cosa ahí. Ahorita está la Suprema Corte de Justicia, en ese pasaje que era el Volador, ahí se supone que es esa foto. Y esta carta se refiere a un café que había ahí, que no es ese, pero que las puse juntas por la dirección, en la que acusan a los armenios dueños del café de que ahí se juega, se apuesta y que está prohibido y que es un aviso. La policía de la Ciudad de México estaba muy pendiente de los extranjeros, y yo soy coordinadora de un seminario que es sobre estudios del barrio de la Merced, con Carlos Santaramián, que es hijo de armenios, y cada cuarto jueves de mes ofrecemos conferencias en el Museo Nacional de las Culturas. La conferencia que sigue, que es creo que el 22 de mayo, a las 11 de la mañana, se llama Violola, Matola y no sé qué en la Merced, y son lo que él y otra chava han encontrado en los periódicos sobre acusaciones en contra de extranjeros. Pero esta carta lo que dice es que este café está lleno de judíos que tienen malas costumbres y que lo que hacen está prohibido. Armenios y judíos y libaneses. Entonces, si quieren luego se las leo, pero ahorita vamos a seguir adelante. O sea que los inmigrantes asistían a cafés y jugaban y hacían este tipo de cosas para entretenerse. Y bueno, aquí tenemos direcciones o calles donde se establecieron lugares de rezo, que eran sinagogas, pero que no estaban construidas como sinagogas. Estas son las presinagogas. La carta habla de una que estaba en la calle de Limón número 21, en plena Merced. Luego en Jesús María, pues ya les dije, estuvo el Jajam Lobatón y estuvo también el Shul de Jesús María. En la Santísima estaba el Jajam Mizrahi, que él vivía en el número 11 y lo usaban para rezar. En Maravillas número 11, que hoy es parte de Guatemala, también
se rezaba en tiempos de la revolución, sobre todo los shamis, y tenemos en Justo Sierra que se crean las primeras sinagogas, aunque no existía este edificio, era una casa. Y en 1922, cuando los ashkenazim se enojan con los judíos que hablaban árabe y crean Nidhe Israel y se van, esta sinagoga la construyen los judíos de Damasco y hasta el día de hoy la administran, rezan ahí de lunes a viernes, les sirven una comida y se van a seguir trabajando. Y la de allá es la de Justo Sierra 71 de los ashkenazim. Este es por dentro Monte Sinai después de la remodelación, que tendrá unos 6 años, pero pues básicamente mantiene su estructura. Y esta es la de Nidhe Israel, que les traje 2 fotos. La de la izquierda es el modelo que siguieron de Lituania, que ya no existe en Lituania, y la de la derecha es la que tenemos nosotros hoy a 5 cuadras del Zócalo. El otro día vino a visitarme el embajador de Lituania a la sinagoga y fue muy emocionante porque pues imagínense ver algo que está inspirado en Lituania, que ya ni existe, que hay aquí en el centro histórico. Creo que es interesante. Y algo interesante de esta foto también es que en Lituania la sinagoga estaba como en medio de una plaza, entonces aquí tienen ventanas que se continúan, necesitaban la entrada de la luz. Pero en nuestro shul hay tanta luz que en lugar de ventanas hicieron estas menorot, que son un diseño 100% mexicano. Es una menorá, pero la hizo un artesano mexicano. No sabemos quién la diseñó, pero se los puedo asegurar por cómo es, por cómo se ve. ¿Por qué crees que es mexicano? ¿Qué tiene de...? Porque es que aquí está un poco lejos, pero el trabajo es un trabajo muy local mexicano. Cuando vuelvas a ir, acércate a verlo. Es más, tiene algo en su decoración que hasta parecen mazorcas de maíz. Parece. ¿Pueden decir que al rato que vayan a ayudar? Claro, ahorita voy a hacer los anuncios. No voy a soltar el micrófono hasta no anunciar las actividades. Y bueno, ahí se empezaron a hacer bodas. En Monte Sinai no tengo noticia de ninguna boda. Todavía se casaban en las vecindades, en restaurantes, en salones, pero en Justo Sierra había gran cantidad de bodas y hoy han vuelto las bodas después de la restauración. Bueno, aquí otra vez Raquel, es que quiero decir que empiezan después de las bodas a nacer los niños judeo-mexicanos, los productos de estas parejas que emigraron y que ya en México tuvieron a sus hijos y que son nuestros abuelos. Y aquí está en brazos de su mamá, Raquel, hace 89 años. Esto es el Hospital Inglés, donde hoy está, que es el Hotel Camino Real, pero el Hospital Inglés que había en ese entonces, cuando ella nació en 1929, así se veía el edificio del Hospital Inglés y por eso también la traje. Y bueno, esta foto donde aparece Perla Rusansky con sus amigas, con sus carriolas, los niños ya judíos mexicanos en las calles de México. Y termino con estas fotos ya de los mexicanitos que se retrataban en los estudios o en sus casas, pero que tenían estos trajes de charros, de chinas poblanas, donde lo que nos están diciendo es: somos parte de este país, pertenecemos a este país, este es nuestro país, y que son sumamente conmovedoras estas fotos, en mi opinión. De donde salieron todas las fotos. Preguntas, comentarios. Fue el primer presidente de la Alianza Monte Sinai en 1912, pero luego él iba y venía pero por cuestiones comerciales, porque él iba a comprar películas, iba a comprar otras cosas, coches también, y en una de esas se quedó en Europa y los nazis lo mataron. Él murió en Auschwitz, fue una tragedia. Pero de eso tiene Alice Bacal un libro de toda la historia de Jacobo Granat. A la edad de 16 años no le gustó México, mis abuelos se quedaron y él se fue a Israel. Él estuvo en Israel en un moshav durante 10 años. Desgraciadamente tuvo problemas con el estómago y vertículos, entonces mis abuelos le pidieron y le rogaron que se regresara a México, porque él no se quería regresar.
Yo voy a hablar un segundito, aunque no es de México, voy a hablar de mi hermana y seguramente ya no quiere que ande de chismoso. Pero su mamá, nuestra mamá, la llevó a visitar a la familia en Varsovia. Y yo creo que ha de haber sido por el 36, 37, 38, 36. Y hablaba, por supuesto que era peligroso, pero hablaba de que cuando agarró el tren, por supuesto que los alemanes primero veían mal a los del Ost, a los del este, ¿no? Eran los polacos, ¿no? Y de por sí, bueno, los polacos, pero ellos, era en Cuba, fue a visitar a la familia en Varsovia. O sea, que sí hay gente que alguna vez quería enseñar a mi hermana, ¿no? A mí no me enseñaron porque yo me portaba mal. No, todavía no estaba. Porque estas son apenas unas poquitas de las historias que hay, tantas y tantas y tantas. Pero bueno, de hecho, esto de los regresos, el anuncio que les enseñé, y tengo otro del periódico, anuncian viajes de México a Europa. Eso quiere decir que la gente los hacía, pero que se quedaran, no sé. Y te daban abonos y te daban ciertas facilidades. Claro, mientras más se acercaba la época de Hitler, pues era imposible. Pero quizás un poco antes, todavía algunos fueron a visitar parientes, pero era muy difícil. Lili Levin, ella sacó su autobiografía para la familia. A ver si hay uno para regalarte. Ella fue con su hermana, sus dos niños y un sobrinito, se fueron a ver a sus papás en Lituania. ¿Y qué pasó? Los papás de Lili tenían una tienda de abarrotes de cosas muy finas como chocolates importados, piña enlatada, y ellos los visitan y les dan un tiempo, pero les avisan a través de una amistad de que tienen que correr, porque ya empieza la guerra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lili Levin con su familia se van en el tren transiberiano y se quedan un tiempo en Japón. Y gracias a que la familia de México estaba pendiente, se pudieron venir, porque muchos, era vía San Francisco. Cuando llegaron a San Francisco, muchos se quedaron varados ahí porque nadie respondía por ellos. Pero Lili, su hermana, sus hijos y el sobrinito pudieron regresar. Pero, sin embargo, mucha de la familia de Lili pasaron el Holocausto y fueron exterminados. Pero es interesante su vida, ¿no? Que fueron a visitar a los papás. ¿Cómo vas a visitar a los papás aquí a la colonia Roma, no? Yo estoy constantemente reuniendo estas cosas, entonces les pido que si en sus cajones tienen documentos de migración o fotografías de la época en el centro, que por favor me los compartan, yo los escaneo y se los regreso. Y también si tienen algún objeto que haya llegado con sus parientes, estamos organizando una exposición en Justo Sierra sobre la vida de judíos, armenios y libaneses en el barrio de la Merced. Se los cuidamos muy bien. Carlos Martínez Azad es esposo de Sara Serchori y él es un reconocido historiador. Él tiene una publicación de 2 tomos que se llama Los inmigrantes a la Ciudad de México. Sí, la ciudad cosmopolita de los inmigrantes, y tiene capítulos de judíos ashkenazi, judíos de Alepo, armenios, gitanos. Es una publicación maravillosa y que yo me imagino la conoces y ahí habrás sacado información. Sí, es maravillosa. Aparecen ahí como 40 grupos de inmigrantes y refugiados, también latinoamericanos que hay en México, es una maravilla.